Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Feliz domingo para todos ustedes. Como cada 8 días, esta es la cita con Realidades, análisis y reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional a través de RCN, la radio y su sistema de emisoras Radio Red en Colombia. Me acompaña en la presentación, como es habitual, mi compañera de mesa de trabajo, Paolita Camacho. Pau, feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos, y bienvenidos a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Sí, señora, la novela del hacker continúa y hoy tenemos 2 invitados que nos van a aclarar un poquito esta situación. El señor Sepúlveda los menciona. Estará con nosotros la doctora María Fernanda Cabal, congresista, contándonos un poquito. ¿Conocía a este señor o no conocía a este señor? Bueno, y también nuestro otro invitado y quien también fue nombrado por el hacker, o más que hacker se podría llamar genio, ¿no? Pues él mismo había dicho que podría haber acabado el proceso de paz. Y bueno, pues esta otra persona también es el prestigioso abogado Jaime Arturo Restrepo. Sí, señora, el hacker, muchacho de oficios varios, podemos denominarlo. Ha hablado... ¿A quién le hace caso este señor en este momento para salvar su cuarito? ¿Quién lo conocía en la campaña del Centro Democrático? Nos preguntamos nosotros y ustedes también deben preguntárselo. ¿Quién hizo el libreto de este señor Sepúlveda? Sí, ya que no tiene ninguna credibilidad para un gran sector de la opinión pública porque él ha cambiado su libreto o su discurso 180 grados. Sí, señora, cambiamos un poquito de tercio, por decirlo así, mi querida Paolita, y hablemos de un artículo del politólogo y analista Tony López. Publica un artículo de La Habana a los agujeros negros. ¿Cuáles serán los agujeros negros que tiene ese proceso en La Habana? Y vamos a cerrar, Juan Carlos, haciéndonos una pregunta, una reflexión aquí en Realidades, y es, ¿qué es delito ahora en Colombia para la Fiscalía? Opinar, sospechar, ¿qué está pasando con la libertad de prensa? Sí, señora, hay una noticia que no podemos dejar pasar en Historia y Democracia. La senadora Paloma Valencia mostró una historia bastante interesante de la campaña de Juanpa, unas cifras muy importantes y dicientes que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Y un audio muy importante que se grabó en las montañas de Colombia cuando todavía estaba vivo el mono Jojoy, y él diciéndole a todas sus camaradas que la palabra negociación no estaba en su diccionario. ¡Wow! Este y otros temas estaremos desarrollando con nuestros profesionales de Verdad Colombia. No sin antes decirle que nos acompañen en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, y su @Verdad Colombia. Bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Colombia descubrió que además de futbolistas y ciclistas de talla mundial, tiene un genio en computación e inteligencia técnica. Cuando fue capturado Andrés Sepúlveda, nos contaron que era consultado hasta por Comando Sur de Estados Unidos y la CIA. Ahora él mismo nos ha contado
que solito podría haber terminado con la negociación de paz en La Habana. Esa capacidad de acabar con negociaciones había sido hasta ahora exclusiva de las FARC, ya se han acabado con todas las anteriores. Aunque no tenía el equipo para ello, interceptaba comunicaciones de toda clase. También acababa con la reputación de quien quisiera, según se lo pidiera su empleador. Se supone que debía hacerlo a instancias de la campaña del Centro Democrático. No sabemos si hacía lo mismo para el presidente Santos, quien también lo contrató en su momento. Pero si esa era su gran habilidad, suponemos que sí, que también lo hacía para el presidente Santos. Por otra parte, el Centro Democrático no se enteró, pero él era el gran estratega de la campaña, o sea, el JJ Rendón del Centro Democrático. Todo un sartal de cosas ha hecho Andrés Sepúlveda, lanzado a los medios por la Fiscalía después de pasar varios meses en esa Lubyanka criolla que es el búnker de Monte Alegre. Recordemos que Sepúlveda fue liberado por un juez de garantías, pero el fiscal no respetó la decisión del juez y lo volvió a encarcelar. Luego fue enviado a la picota, pero la Fiscalía adujo que había un complot para asesinarlo y que se había introducido al centro penitenciario un arma para ejecutar la acción. El IMPEC dijo que no tenía noticia de eso. No es extraño que su director fue cambiado poco después. Sospecha uno, y no sé si sospechar sea delito ahora, que se trataba a toda costa de tener en el búnker al hacker. Es curioso que lo que dice Sepúlveda ahora contradice lo que afirmó su esposa, Lina Luna, en una entrevista que le costó el puesto al entrevistador Hassan Nazar. Este despido, dicho sea de paso, es una muestra de para dónde va la libertad de prensa en Colombia. Uno se pregunta qué negoció Sepúlveda con la Fiscalía y si aislado en el búnker, lleno de un miedo bien justificado, simplemente está diciendo para salvar su pellejo lo que quiere el fiscal. Pero también es curioso que el ventilador, como dicen los periodistas ahora, se desata justamente cuando el Centro Democrático iba a revelar la cuantía del gasto de la publicidad oficial entre junio de 2013 y enero de 2014, casi 2.2 billones de pesos. Esta es una dosis increíble de mermelada que muchos de nuestros colegas periodistas reciben con beneplácito. ¿Cuántas guarderías, por ejemplo, se podrían construir con una cifra semejante? No menos de 1.000 guarderías pequeñas para 100.000 niños, si cada una tiene 4 salones para 25 pequeños. También se reveló en el Senado la injerencia de las FARC en las elecciones. ¿Cuántos votos produjo eso? Puede tener razón Claudia López en que una cifra de 400.000 votos es exagerada, pero lo importante no es el tamaño de esa votación, sino su significado. El debate sobre estas y otras violaciones al juego limpio electoral, que también incluyen la participación activa de funcionarios públicos y la compra de votos, era algo que había que encubrir con otro escándalo. Por eso se dio en este momento el show del hacker. La necesidad política está por encima de la reserva del sumario. En el cuento que soltó el hacker, apareció una larga lista de personalidades que incomodan al fiscal y a Juanpa, entre ellos María Fernanda Cabal y el procurador. Pero si era tan importante el hacker, ¿por qué no lo conoció casi nadie del comité político de la campaña del Centro Democrático? ¿Para qué contratar costosos expertos extranjeros cuando aquí había un genio que desde una pequeña oficina podía destruir políticamente a cualquiera y hasta acabar con el proceso de paz? Tal vez le salió exagerada la novela a quien hizo el libreto de Sepúlveda. El tratamiento que ha recibido todo el asunto del hacker por parte de la Fiscalía es aterrador, porque nos lleva a sospechar que el inmenso poder de esa institución
está siendo utilizado para aplastar a la oposición. ¿Quién en el gobierno diseña estas tramas dignas de la era de Stalin y Hitler? ¿Estaremos ante un Lavrenti Beria o un Hermann Göring? Lo que estamos viendo es que a quien no se puede comprar, se le aplasta. Para Realidades, Miguel Posada. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Sobre este tema del llamado hacker, tenemos en la línea a María Fernanda Cabal, una de las personas que en estas últimas declaraciones el hacker ha metido dentro de su novela. No sabemos quién le hace el guión de esa novela, pero él cada vez mete más gente y más gente, o sea, y que coincidencialmente son todas las personas que no quiere el presidente o que no quiere el fiscal. Entonces tenemos con nosotros a María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por Bogotá, del Centro Democrático. María Fernanda ha sido una defensora de los derechos humanos de ciertas minorías que en este país no parecen tener voz, y es muy importante en el Centro Democrático, especialmente como representante para la ciudad de Bogotá. María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿por qué piensa usted que el hacker, pues la persona que le hace el guión al hacker, la metió a usted en el cuento? ¿Usted alguna vez conoció a este señor Sepúlveda? ¿Tuvo algo que ver con él? No, en absoluto. Yo le explicaba a la audiencia que mi campaña terminó el 9 de marzo, donde salí elegida con la mayor votación en Bogotá. Sacamos 5 curules por 500 votos, prácticamente sacamos la sexta curul. Yo no hice parte dentro de la estructura de campaña presidencial, pero acompañé la candidatura de Oscar Iván Zuluaga haciendo trabajo en las localidades de Bogotá, volviendo a recorrer todos los lugares de la población que nos acompañó masivamente en las elecciones de Cámara y Senado. Yo considero que la inclusión de mi nombre no es por otra cosa que un mensaje que le mandan a la oposición para decirle: no nos gusta que hable duro, no nos gusta que ataquen el proceso de paz. Si alguien ha sido directo y ha defendido especialmente la condición de las víctimas de las FARC, he sido yo, no ahora, de muchos años atrás. Pero al gobierno no le gusta que le pongan ningún cuestionamiento a sus métodos, que a mi criterio son vulgares, son groseros y no van a llegar a ningún buen fin. Están hechos a la medida de unos terroristas como las FARC. Yo a ese muchacho que dice que es hacker, que yo no le creo, porque me parece que es un muchacho con rasgos de mitomanía, con ganas de figuración, no lo he visto en mi vida. Él denuncia o dice en la fiscalía que yo y miembros de la campaña nos reuníamos con él y que yo le pedí el favor que me ayudara a blindarme en el Twitter a raíz de los trinos sobre García Márquez. Después, en la última versión que dio después de la que salió en Revista Semana, la que dio en la FM, dice que él nunca estuvo reunido conmigo en privado, sino que él llegaba a las reuniones y yo estaba ahí. O sea que son dos posiciones completamente diferentes. En la segunda versión dice que tiene material electrónico, como si yo le hubiera mandado correo, o sea que no es cierto lo que dijo en la versión anterior, cuando dijo que yo le entregaba listados de perfiles de Twitter, que yo había impreso, que yo había puesto un chulo, los chulitos son a mano, para escoger y para que él por favor los trabajara atacándolos. Es tan ridículo que les digo
que a mí solo el cuento me molesta, porque este es un país que se cae a pedazos para poner cortinas de humo que distraigan a la opinión pública de lo que realmente está pasando. Doctora María Fernanda, la entrevista que publica inicialmente la revista Semana y que ha sido replicada por muchos medios de comunicación va de una manera irregular, se presenta de esa manera, así irregularmente, a la opinión por cuanto este señor Andrés Sepúlveda está detenido en la Fiscalía y la ley colombiana restringe ese tipo de declaraciones. ¿Por qué cree usted que la revista Semana se presta para darle publicidad a estas declaraciones de este señor Andrés Sepúlveda? ¿Y por qué cree usted que la Fiscalía permite que medios de comunicación lo hagan? Pues muy sencillo, porque la revista Semana la dirige el sobrino de Juan Manuel Santos, que es el señor Alejandro Santos. Él es el que direcciona lo que debe salir y lo que no debe salir, y obviamente el propósito es destruir y desacreditar la imagen de los miembros del Centro Democrático. Ese es el objetivo, y me supongo yo que deben tener gente especializada haciendo el análisis, a ver cómo a cada uno nos destrozan para evitar que tengamos alguna trascendencia política en el futuro, sobre todo a quienes somos nuevos, que estamos empezando en esta carrera política. Yo creo que eso es así. Lamentablemente la Fiscalía no persigue terroristas, se preocupa más por los trinos de una representante a la Cámara, que es totalmente ridículo. Y el que habilite un testigo que la ley dice que lo debe tener en reserva, pues no es otra cosa que la vulneración de la justicia, la politización de la justicia, como si fuera un partido político, un movimiento político. Aquí desafortunadamente la política se judicializó, se criminalizó, y la justicia se politizó. ¿No le parece a usted, doctora María Fernanda, que es muy coincidencial que precisamente las personas que terminan involucradas por este individuo son el expresidente Uribe, pero además anuncia una campaña de desprestigio contra el alcalde Petro, pero fuera de eso involucra en general a todos los miembros del Centro Democrático o aquellos que más figuración tienen, además de usted como representante, incluso también a abogados que defienden a las víctimas de la guerrilla, como es el caso del doctor Jaime Restrepo. ¿No le parece a usted muy coincidencial precisamente en momentos en que ustedes valientemente se han encargado de hacer una serie de denuncias y de participar en medios de comunicación para darle a conocer a la opinión lo que realmente está sucediendo? ¿No es muy coincidencial eso, doctora? Es coincidencial, pero además es burdo. A mí me parece que es un papelón hecho, así como él tiene imaginación para decir que chuza el Comando Sur de Estados Unidos, le falta imaginación por lo menos para que no quede en evidencia que todo es un gran montaje que tienen organizado. Aquí ya no hay gobierno, aquí es régimen, aquí no hay equilibrio de poderes, aquí hay concentración de poderes. Yo pienso que el incluir a todas las personas que de alguna manera tenemos una causa común, que es la libertad de los colombianos, tiene el propósito nuevamente de destruir la oposición. Puede sonar que el señor que dice que es hacker y sus afirmaciones que no tienen profundidad del caso es ridículo, no es prueba para un proceso judicial penal, pero no deja de ser peligroso. No deja de ser peligroso que el gobierno considere que es más fácil dialogar con terroristas que dialogar con la oposición institucional. Doctora María Fernanda, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Hemos advertido aquí desde estos micrófonos el peligro que corre Colombia de acercarse en términos de lo que es la justicia hoy en día, por ejemplo, al caso de Venezuela, que es de todos conocido, denunciado por personalidades de este vecino país. Y bueno, hoy nos da ese temor que tengamos un rumbo que nos conduzca a un triste final como está sucediendo allá. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda, y quedamos pendientes de cómo evolucionan estas noticias. Gracias a ustedes por la invitación. En Radio Red, de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad.
Tenemos en la línea al abogado Jaime Restrepo. Él es representante de la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Terrorista. Él es otro de las personalidades del país que ha sido mencionado por este alias el hacker, porque podríamos decir que él no es realmente, como se ha presentado, un verdadero hacker, sino así se ha hecho ver a la opinión. Andrés Sepúlveda lo ha mencionado a él junto con la representante María Fernanda Cabal y por supuesto con otras personalidades del Centro Democrático. Ha mencionado que esto también ha sido parte de una campaña en contra del alcalde Petro. Bueno, básicamente pues algo muy conveniente para lo que hoy es el gobierno en Colombia, es lo que ha hecho el hacker. Doctor Jaime Restrepo, muy buen domingo, ¿cómo está usted? Respetado Carlos, un placer saludarlo a usted, a todo el equipo de trabajo de Realidades y de igual manera a todos sus radioescuchas. Doctor Restrepo, ¿qué opinión le merece a usted el testimonio de este alias hacker y desde el punto de vista judicial, cómo le parece a usted que la Fiscalía permita a una revista como es Semana hacer una entrevista a alguien que está detenido y que pues sale en un medio de comunicación replicado además por otros diciendo lo que hemos visto que dijo durante la semana? ¿Cómo le parece a usted? Hay un entronque político, jurídico y comunicacional cuyo objetivo es el uribismo, es el presidente Uribe, el Centro Democrático y todos aquellos quienes hemos defendido de una u otra manera esa línea ideológica y política. Ese entronque del que les estoy hablando está constituido obviamente en lo político por el gobierno Santos, en lo jurídico por el porrista mayor de la Casa de Nariño, es decir, por el fiscal general de la Nación, por el doctor Montealegre, y en lo comunicacional por la revista Semana. Y ellos han hecho un trabajo de filigrana para desacreditar y obviamente para atacar jurídica y comunicacionalmente al Centro Democrático en cabeza del presidente Uribe. Y para eso están utilizando a ese presunto hacker, que yo creo que no asciende a más que un simple limpiador de computadores. Lo están utilizando y están direccionando su dicho, ofreciéndole casa, carro, beca, ministerio, curul en el Congreso y muy seguramente candidatura presidencial para atacar jurídicamente a la oposición política, a los opositores. Y no es gratuito en el caso, en mención de este servidor, que me haya mencionado. Recordemos que llevan 8 o 15 días, hacen ristre en contra mía, me han señalado de paramilitar, de nazi, ahora me señalan por ser quien presuntamente filtraba los documentos o la información de Andrómeda, y eso no tiene carta de presentación. Yo sí fui quien publicó las fotografías del yate de las FARC, las volvería a publicar 1000 veces cada vez que me llegara a mis manos información de ese calibre y de ese talante, que advierten cómo mientras en Colombia siguen asesinando, secuestrando, extorsionando, reclutando menores, traficando con estupefacientes, se dan la gran vida de sibaritas allí en La Habana. Yo esa publicación la hice, obtuve esa información de buena fe, considerando que esta había sido legal y además lícitamente obtenida, y la obtuve de personas que quieren a Colombia tanto o más que yo. Luego entonces, en mi calidad no solo de abogado y defensor de derechos humanos, también ejerzo el periodismo empírico desde el programa Punta de Lanza y desde las redes sociales. Yo hice la publicación de esas fotografías y salvaguardaré hasta la tumba quiénes fueron mis fuentes. Tengo el derecho jurídico y legal de hacerlo. En lo correspondiente al presunto hacker, pues yo creo que este personaje ya no tiene ninguna credibilidad, su dicho, en materia jurídica frente a un juez serio. No tendría por qué prestar atención a un personaje que ya ha cambiado su versión en entrevistas y en dichos ante la Procuraduría. No obstante, hay una realidad de apuño, y es que tenemos una justicia eminentemente politizada.
Doctor Jaime, ¿usted alguna vez conoció a Sepúlveda? ¿Tuvo alguna relación con él? Ya lo he dicho, lo he manifestado, lo he reiterado y ante realidades lo repito. Yo nunca tuve contacto con el señor Sepúlveda, no lo conocí. Yo supe del caso del hacker y del caso sonado en medios de comunicación conocido como Andrómeda en los medios de comunicación. Solo hasta allí, hasta ese día, pude ostentar el conocimiento tanto del señor Sepúlveda como del caso Andrómeda. Bueno, interesante. Bueno, estamos viendo que algunas de las personas que el hacker menciona no lo conocen, nunca lo vieron. Se enteraron de su existencia, de su papel menor en la campaña, de su papel casi que auxiliar en la campaña por los medios de comunicación. Entonces, ahí estamos viendo claramente que esto se trata de un montaje, de una persona que están utilizando para atacar a toda persona que estorba a los proyectos del gobierno con su proceso de paz en Cuba y que representan víctimas que no han sido tenidas en cuenta por el gobierno, curiosamente, porque es que María Fernanda Cabal, con quien hablamos hace un momento, también ha representado víctimas. Ella se ha preocupado mucho por las personas que viven en el Chocó de raza negra y los ha tratado de defender y proteger contra los ataques que reciben de distintas partes, incluidas las FARC, obviamente. Ella es una gran defensora de víctimas en Colombia y tampoco la han querido tener en cuenta. Entonces vemos que en Colombia hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Los que van a La Habana son unas ciertas víctimas y los otros no son tenidos en cuenta y son ocultos por la Fiscalía y por el gobierno para que no se noten. Doctor Jaime, ¿usted a raíz de esta situación ha tenido o ha recibido amenazas? No. Mi vida transcurre, como dirían algunos periodistas, en una tensa calma. Seguramente ya por el perfil que ostento, de acuerdo al trabajo que he realizado, controvirtiendo las estructuras políticas, jurídicas y comunicacionales de la FARC y del ELN, el día que a mí me vayan a matar, yo no creo que me avise, ni que me vayan a mandar ni a mandar cartas. El atentado llegará el día que tenga que llegar. Yo de todas maneras me cuido, no se las pongo fácil. Y quiero agregar lo siguiente en relación al tema Sepúlveda. Cuando a mis manos llegaron las fotografías del yate de las FARC, yo las publiqué anexas a un documento, a un artículo que fue colgado en el portal de la página web del Centro de Pensamiento Primero Colombia. Y a la luz de la lógica y del sentido común, en mi calidad de abogado que conozco la ley, les aseguro que yo no sería tan bruto de ir y colgar un artículo con unas fotografías o con una información si yo supiese que es información ilegal e ilícitamente obtenida, pues porque obviamente tengo el conocimiento de las consecuencias jurídicas que ello tiene. Eso es importante decirlo para que la gente tenga muy claro que yo he obrado de buena fe, amparado en la legalidad. Y en el tema de víctimas es muy importante también que los radioescuchas y que el ciudadano de a pie conozca que aquellos quienes están manejando el tema de víctimas, quienes están matriculando las víctimas para ir a La Habana, ellos lo que están es obedeciendo a una obra de teatro y personajes como Alejo Vargas de la Universidad Nacional, y no es coincidencia que Alfonso Cano y que el mismo Mauricio el Médico fueron estudiantes de la Universidad Nacional. Muy importante mirar entonces el pasado de aquellos que en esa prestigiosa universidad, porque óigase bien, no vamos a generalizar, ni más faltaba decir macartizar o estigmatizar a los estudiantes de la universidad pública. Pero sí hay allí un sector que ha venido oxigenando y sirviendo de caldo de cultivo y de tierra fértil para los cuadros políticos de las FARC, y de allá han salido muchos como Alfonso Cano y como Mauricio el Médico. Luego entonces no es ninguna coincidencia
que Alejo Vargas y que un grupo de la Universidad Nacional sean los encargados de manipular el capítulo de las víctimas en La Habana. Por eso no creemos en esas víctimas, y aquellos que se están prestando para ir allá a tomarse fotos, a darse besos y abrazos con sus victimarios, pues hay que decirlo, no nos representan a los miles y a las millones de víctimas de las FARC y del ELN en Colombia. Doctor Jaime, recientemente en la W, un exfiscal le mandó a María Isabel Rueda un correo contándole que él veía la cosa muy compleja porque parecía que la Fiscalía estaba violando el Código de Procedimiento Penal, debido a que este era un indiciado o un sindicado que estaba bajo su protección y ella no podía ponerlo a merced de los medios y mucho menos a autoincriminarse. Digamos, siguiendo por esa línea, me pregunto yo, ese diario teórico, ese diario que recibe Armando Benedetti, ¿no será un documento, pues o sea, su posesión en manos de un senador, no será un tema también ampliamente ilegal que está violando el Código de Procedimiento Penal, la reserva del sumario? Porque es que pues esto parecerá que hay un concierto para delinquir, pero desde la justicia colombiana. Usted que es abogado, ¿qué nos puede contar al respecto? Lo más importante allí es evidenciar que no hay cadena de custodia. Absolutamente sospechoso que una agenda o un diario, un documento que serviría como evidencia o elemento material probatorio de trascendental importancia para un proceso de connotación nacional llegue precisamente a uno de los congresistas de la Unidad Nacional. Ya eso tumba cualquier posibilidad de darle fuerza jurídica a ese documento. Aquí el tema de doctrina en materia penal, el tema de seguridad jurídica se acabó y se conculcó. Lo que tenemos es una justicia y una fiscalía eminentemente politizada que aplica criterios de derecho penal del enemigo, utilizando el derecho penal como un arma de guerra en contra de contradictores políticos. Por eso el epíteto bien puesto al fiscal general de la Nación como el porrista mayor de la Casa de Nariño, quien sirve a los intereses de un gobierno. Muy grave eso, porque hoy somos los uribistas del Centro Democrático quienes servimos de blanco a los intereses políticos de Santos, utilizando la administración de justicia y en este caso particular a la Fiscalía. Mañana puede ser otros movimientos políticos, otras formas de pensamiento o ideologías. Muy grave cuando la Fiscalía se presta a intereses políticos, y esto obviamente ameritaría pensar en el Congreso de la República en una reforma seria a la justicia para que los fiscales y los jueces no obedezcan a intereses políticos sino eminentemente legales, que no se aparten del tenor literal del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y de la jurisprudencia, obviamente. Doctor Restrepo, lo que pasa es que, como sabemos, las mayorías en el Congreso las tiene el presidente Santos, y es que eso no va a ocurrir. Bueno, nos complace hablar con otro defensor de derechos humanos que también ha sido atacado con este sainete que han armado con el hacker, y seguramente en próximos programas volveremos a conversar con Jaime Restrepo. Muchas gracias, doctor Restrepo, por sus opiniones que son muy valiosas para nuestra audiencia. Para mí un verdadero placer y un honor estar con el equipo de Realidades, con sus radioescuchas, y estoy 24 horas disponible para ustedes. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, ¿Verdad Colombia?
examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. «50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo» con Carlos Sierra Galindo. El politólogo, periodista y analista internacional cubano Tony López publica en un medio virtual en Colombia un escrito que se llama Los agujeros negros de la mesa de La Habana. En este artículo él dice que hay 28 temas en el congelador, 10 que se refieren al primer punto, o sea, el tema de tierras, 14 del segundo punto, que tiene que ver con la participación política, y 4 del tercero, que es sobre la erradicación de cultivos ilícitos, el narcotráfico y lavado de activos. Es lo que se conocen desde La Habana como salvedades. Pues queremos destacar algunos de esos 28 aspectos que menciona este analista en su escrito. En cuanto al tema de tierra, están pendientes o figuran en el congelador o como salvedades ni más ni menos que la redistribución democrática de la propiedad de la tierra. Ese es un punto que ha exigido la guerrilla y todavía está sin definición. Otro que mencionan como la soberanía alimentaria, que tiene que ver con los cambios de uso de tierra, con proyectos de agrocombustibles, sostenibilidad ambiental y temas muy sensibles en este aspecto de tierras. Pero también, por ejemplo, la delimitación territorial precisa de las economías de extracción de recursos naturales no renovables. Eso lo comenzamos ya a ver cuando hay grupos de población que se manifiestan en contra de campos de exploración y explotación petrolífera. Otro aspecto tiene que ver con la revisión y renegociación de los tratados de libre comercio contra la economía. Estos tratados, que en algunos casos son muy favorables para Colombia, pues son cuestionados por las FARC en La Habana y sobre esos temas todavía no se han puesto de acuerdo con el gobierno y, como ya mencionamos, están en el congelador. Creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio, que ya hemos mencionado en este programa en ocasiones anteriores, que tiene que ver con organismos que proponen los guerrilleros para que intervengan en el tema de tierras a través de estos consejos nacionales. En cuanto al tema de participación política, 14 salvedades se encuentran en el congelador y también son de mucha importancia. Reestructuración democrática del Estado, ni más ni menos, pero además la reconversión de las fuerzas militares hacia la construcción de la paz. Son temas que desde el comienzo el gobierno dijo que no iban a estar en discusión en La Habana y, sin embargo, como ya decimos, están hoy en el congelador. Revisión, reforma y democratización del sistema político electoral, incluso una creación de circunscripciones especiales. La revisión y la reforma de mecanismos de participación ciudadana, incluso la proscripción del tratamiento militar a la movilización y a la protesta. O sea, no puede haber ningún tipo de control o de reacción por parte del gobierno a través de las Fuerzas Armadas cuando de movilización se trate. En el tema de elección popular de organismos de control, dicen que esto debe suceder incluso en Procuraduría, Contraloría, en Fiscalía General, en Defensoría del Pueblo y también en la parte de democratización del acceso al espacio radioeléctrico, la información y la comunicación. O sea, los medios van a estar también en esta agenda, a pesar de que no son aspectos que se pensaban desde el comienzo que iban a ser discutidos en La Habana. Y hoy por hoy se encuentran, como mencionamos, en el congelador. Participación y control social de la política económica en los niveles nacionales. También el gobierno ha insistido en varias ocasiones que esto no será objeto de diálogo en La Habana y allá lo tienen los guerrilleros como uno de los temas sin avanzar, en los cuales no podrá haber una definición final. En este mismo tema también hablan de consejos nacionales,
para participar en el COMPES, en el CONFIS, en la Junta Directiva del Banco de la República. Bueno, hay una exigencia de participación masiva por parte de organismos que deberán ser concertados para intervenir en estas organizaciones. Todo eso significa que el cuento de que vamos en el 66% no es cierto, porque se les quedaron cositas enredadas que son muy complicadas, porque ahí el gobierno no debería aceptar nada. Pero para la guerrilla están en el congelador, son salvedades. O sea, quiere decir que hemos aprobado o hemos firmado o nos hemos puesto de acuerdo, pero con estas salvedades que ya estamos mencionando son algunas de mucha importancia. Y eso que no hemos llegado todavía al tema de cultivos ilícitos, narcotráfico y lavado de activos. O el de víctimas. Bueno, ni el de víctimas, por supuesto. Ellos aseguran que ellos son las víctimas, ¿no? En este tema de los cultivos ilícitos, ellos proponen el diseño de una nueva política criminal que concentre los esfuerzos en la persecución y encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas. Esto da a entender que ellos están tratando de insinuar o de afirmar que no son ellos los beneficiarios. No, ellos quieren que el gobierno les elimine los competidores y que el gobierno le declare la guerra a México. Yo no sé qué, porque pues, finalmente las FARC y las BACRIM, que aquí están en la producción de clorhidrato, entregan a veces puesto en México, pero normalmente FOB, alguna parte en Colombia, y de ahí para adelante son otros carteles, los carteles mexicanos los que se encargan de introducir la droga en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quieren? El gobierno se comprometió, si es que uno lee eso como dice allí, a acabar con los carteles mexicanos. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Claro. Pero en cuanto al tema de las aspersiones aéreas con glifosato, exigen una suspensión inmediata de estas aspersiones y además la reparación integral de las víctimas, las cuales comenzarían por ser identificadas. Ya sabemos cuál es el procedimiento que utilizan desde La Habana para identificar víctimas, ¿no? Incluso llegar hasta la reparación integral de lo que se considere que han perdido por estas aspersiones, que ya sabemos lo que va a venir como consecuencia de esta exigencia, ¿no? Bueno, es como si yo digo, es que me iba a robar una billetera, pero como no pude, entonces me tienen que dar plata por la plata que perdí porque no me la pude robar, algo así. Claro, lo que se dejó de ganar por no haber podido producir un producto ilegal. Claro. Incluso piden el establecimiento de un fondo para la reparación de las víctimas de aspersiones aéreas. Ya sabremos de dónde vienen los dineros para este fondo. En general son aspectos que han sido puestos por la guerrilla en el congelador y que con toda seguridad, sin que se traten y sin que se evolucionen ellos, no va a haber una definición final desde La Habana, contrario a lo que nos dice el gobierno, ¿no? Y queda un punto que no sé en cuál de los puntos de la agenda irá, me imagino que el de reparación, que es ¿dónde está el dinero de la guerrilla? Es que el negocio de drogas, oro ilegal, secuestro, extorsión, todos los negocios en que ellos están, contrabando de gasolina, eso ha generado mucho dinero. Entonces, ¿dónde está la plática? Entonces, aquí sospechábamos que el afán de que soltaran a Simón Trinidad es porque debe haber unas cuentas de esas cifradas y él es el que sabe las claves, ¿no? Eso puede ser, porque nadie sabe bien dónde está la plata de ellos. Alguna vez nos llegó noticia de que más que en Suiza estaba en Alemania, administrada por testaferros muy prestigiosos, de gente allá que no parecería estar metida en cosas criminales, y que esos testaferros les manejan un mundo de plata. Y eso que no hemos llegado al tema de la entrega de armas, que ha sido manejado este término con la palabra dejación. Eso, pues además de que es bastante desagradable la palabra, no significa pues que vaya a haber paz después de eso, porque es que dejar las armas pero guardarlas en sus casas. Ellos ya lo hicieron. Dejar de utilizarlo. Ellos ya lo han hecho varias veces, ¿no? Sí. Cuando la paz del Frente Nacional
que es que ellos han sido amnistiados, además, varias veces. Ellos supuestamente se depusieron las armas, las guardaron realmente, y cuando les da la gana las volvieron a sacar. Entonces, ahí no llegamos a ninguna parte. En una entrevista que se le hizo esta semana a Andrés París, uno de los cabecillas de la guerrilla que se encuentra en la mesa de negociación, él contestó: nadie ha planteado en las FARC, ni se lo hemos dicho al gobierno en ningún momento, que va a haber un solo momento de entrega de armas. Repetimos, nadie va a tener la foto de la entrega de armas de las FARC. Esto indudablemente va en contra de lo que todo el pueblo colombiano cree, de lo que además el gobierno ha insistido tanto, y es que para que exista una paz definitiva y una desmovilización efectiva de la guerrilla, tiene que entregar las armas, indudablemente, ¿no? Pues ya vemos lo que publica Andrés París en una entrevista. Esto nos hace acordar de una grabación que publicaron los medios de comunicación hace algunos años del Mono Jojoy cuando se dirigía a un grupo de sus cabecillas en las selvas de Colombia, y que mencionaba exactamente lo mismo que hoy repite Andrés París, y es que no va a haber entrega de armas. Queremos traer a nuestros oyentes para que recuerden esta grabación. Pedimos de antemano disculpas por la calidad técnica de la grabación. Realmente pues es tomada seguramente de manera apresurada, además en la selva colombiana, por allá en algún monte, y por supuesto pues no es de buena calidad, pero se alcanza a escuchar perfectamente lo que en su momento el Mono Jojoy le transmite a sus cabecillas, y queremos traerla hoy para confrontarla con esta declaración de alias Andrés París que sale publicada durante la semana. Escuchemos entonces este fragmento de la grabación. Luchamos por el poder nacional, por arrancárselo a la oligarquía y ponerlo a ustedes a gobernar. Siendo así, hay que estar siempre preparados para una ruptura de las zonas de despeje y de conversaciones, partiendo del hecho que la FARC jamás va a deponer sus principios, y dentro de los principios entran las armas y entra el aspecto ideológico. Nosotros no negociamos, hablamos, dialogamos, concertamos. La palabra negociación no cabe ahí porque decimos toda la parte que corresponde al gobierno. Esta semana que recién termina, los asistentes al Congreso de la República vieron la presentación que hizo la senadora Paloma Valencia, denominada Verdades del fraude de la campaña de Juan Manuel Santos. Ella, representando al Centro Democrático, presentó ante todo el Congreso de la República unas cifras que llamaron mucho la atención, pero llamó más la atención que en los medios de comunicación no hubiera tenido ningún eco la presentación de la senadora. Una cuestión rara, sobre todo porque allí se mostraron unas cifras muy interesantes, muy importantes. Dentro de de las perlas, llamémoslo así, que mostró esta senadora, está que para el periodo de junio-julio de 2013 y enero del 2014 hubo un despilfarro de recursos de cerca de 1.188.000 millones de pesos. Se adjudicaron contratos a dedo por 935 millones de pesos, es decir, el 78% de ese monto, mediante adjudicación directa. Se entregaron, decía ella, 11.550 millones para la Escuela Galán para el desarrollo de la democracia, cuyo representante legal es la señora Maruja Pachón Castro, familiar de los Galán. Entrega de contratos por miles de millones de pesos a empresas relacionadas con personas cercanas a la campaña de Juan Manuel Santos. Por ejemplo,
9.551.243.736 pesos entregados a Market Medios Comunicaciones S.A., cuyo representante legal es Mauricio Prieto Uribe, hermano de Roberto Prieto, director de la campaña de Juan Manuel Santos. Decía la senadora también que en los medios no iba a aparecer nada porque Caracol figura con 44 contratos, 43 por adjudicación directa, por casi 13.000 millones de pesos. Asimismo, hizo presentación la senadora Valencia de los gastos de las campañas, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, y cómo la campaña de todos los partidos que apoyaron al presidente Santos, pues superaron con creces lo que invirtió el Centro Democrático. Entonces, pues vale la pena que se analicen esta clase de cifras, estas presentaciones hechas por la senadora Paloma Valencia. Algunos analistas han expuesto una idea con relación a esto y que tiene que ver precisamente con el tema que también tratamos al comienzo del programa relacionado con el famoso hacker, o quien se ha dado en llamar así el hacker, que aparentemente no lo es, sino simplemente pues es una herramienta que se está utilizando para inculpar a una serie de personas vinculadas al Centro Democrático. Pero el análisis va a que precisamente toda esa noticia y el alboroto que se ha hecho alrededor del famoso hacker es para tapar con una cortina de humo estas denuncias que ya tenía programadas el Centro Democrático en el Congreso. Es el resultado de algunos análisis que queremos simplemente comentar para nuestros oyentes. Ellos tomarán su decisión sobre cómo pensar alrededor de este tema, pero sin embargo son varios los analistas que han expuesto su punto de vista alrededor de esta situación. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidad. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.